Señor presidente, señor candidato a la presidencia del Gobierno, señores y señores diputados, nire horretik berba egin daben beste hizlariek oroimenari buruzko aipamenak egin dabezanez, neuk bere Bilar 40 urte izango direla Gasteizen Fraga Iribarnek agindutako poliziak eredako 5 pertsona eta 150 zauritu gogoratu gura neukez, biloakie gure gogorapen beroa. En la línea de otros portavoces, un recuerdo a esos 40 años que se cumplirán mañana de los 5 trabajadores asesinados en Gasteiz y más de 150 personas heridas. Estas pasadas elecciones han supuesto probablemente un antes y un después en la historia del sistema instaurado con la Constitución de 1978. Unas elecciones que han traído un nuevo espectro de partidos al que deberemos atenernos en el futuro político. Y al mismo tiempo da la sensación de que va quedando atrás una etapa ya consumida en que los parámetros de la lógica política eran otros. Una etapa consumida por un Estado que no ha sabido articularse debidamente ni en cuanto a la independencia entre poderes, ni en la articulación de sus naciones, que sin ser reconocidas muestran tozudas dinámicas políticas propias. Un Estado con conflictos internos importantes y a los que no se sabe dar respuesta política, entre otras razones porque sigue sin asumirse la realidad plurinacional. Y hoy la política está puesta en cuestión, sí, por las razones apuntadas, pero no solo por estas. También por la gestión que se ha hecho de la economía durante tiempos de bonanza, haciendo creer a la ciudadanía que la burbuja inmobiliaria, el dinero fácil, el crecimiento sin una base industrial fuerte o sin una apuesta decidida por la innovación podían servir para algo. Un Estado puesto en cuestión también por la gestión de lo público. La gestión que en algunos lugares, en ciertos ámbitos, de manera más o menos generalizada ha devenido en corrupción. Corrupción aceptada o soportada en algunos lugares, quizás en tiempos de tranquilidad económica y menos transparencia, pero que se ha convertido en algo intragable para la inmensa mayoría de la ciudadanía en los tiempos que corren. Y al calor de esta situación han surgido nuevos actores en la escena política, lo que ha producido una situación inédita en este Parlamento, que es quien tiene que dilucidar si se da el apoyo o no a aquella persona propuesta por el jefe del Estado. Nuevos agentes políticos y un reparto de escaños que hace necesario el concurso entre varias formaciones políticas para gobernar. Son situaciones nuevas y las situaciones nuevas suelen ser desafiantes, claro que sí. Pueden dar incluso vértigo en determinadas circunstancias, pero al mismo tiempo, señor candidato, pueden convertirse en una gran oportunidad. En una oportunidad para enfrentar nuevos o viejos asuntos que hasta ahora se habían mantenido congelados, aparcados más bien. Y abre posibilidades de ahondar y reflexionar, de buscar mayores apoyos ante desafíos que simplemente se habían decidido ignorar. El desafío, pero también la oportunidad, es mayor si todos somos conscientes de nuestras responsabilidades, siendo conscientes también de que ninguno puede conseguir el 100% de sus posturas y planteamientos. En un proceso complejo de negociación, como ante el que nos encontramos, hay, en mi opinión, 3 cuestiones fundamentales a dilucidar desde el inicio. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cómo? Usted tenía distintas opciones para ir trabajando los apoyos a su candidatura, señor Sánchez. También distintas maneras de hacerlo. Es decir, era libre no solo para elegir opciones y con quién quería formar mayoría o buscar esos apoyos, sino también las distintas maneras de ir avanzando, de ir trabajando los materiales para ir construyendo esa mayoría. Esto es, definiendo el qué, el quién y el qué. Ante un panorama tan complejo, tan dividido políticamente y con algunos protagonistas poco experimentados en cimentar acuerdos políticos, lo más lógico, en mi opinión, es redactar documentos donde los acuerdos sean breves y concretos, documentos de no mucha extensión, de manera que se evite entrar en contradicción
o molestar a otros grupos políticos con los que también se está negociando. Y que se vaya al grano, a buscar aquello que es lo sustancial para poder llevar a buen término no solo su elección, sino la viabilidad de un gobierno. Sin embargo, los documentos que una y otra vez han utilizado por propia iniciativa han sido largos, prolijos, exhaustivos. Y cuanto más texto, más posibilidad de tropiezo en una situación complicada como esta. Por otra parte, señor Sánchez, hay que hacer que los ejes políticos que se buscan como sustento no sean contradictorios en sí mismos. Y, en tercer lugar, el cómo. Yo creo que es importante también no hacer grandes exhibiciones de determinados acuerdos que luego puedan ahuyentar al resto de posibles socios. Acuerdos puntuales que, per se, no significan un número suficiente de diputadas y diputados, no ya para llevar adelante una legislatura, sino simplemente para sacar adelante su candidatura como presidente del Gobierno, pues no necesitan ser exhibidos con tanta pompa y ceremonia. Me vino a la cabeza, al verle firmar su acuerdo con el señor Rivera, el refrán castellano: aún no ensillamos y ya cabalgamos. Y la verdad, creo que, como diré después, se va a abrir un tiempo nuevo y creo que este tiempo que ha pasado hasta ahora viene bien también para reflexionar y para saber cómo hay que ir dando pasos y qué es lo importante a la hora de fraguar acuerdos. ¿Cuál puede ser ese cemento y cuál pueden ser las varillas que den estructura a un posible acuerdo? Tampoco, tengo que reconocérselo, señor Sánchez, ha ayudado en nada al éxito de su candidatura esa especie de negociación mediática que se ha dado en muchos casos, con ruedas de prensa y contrarruedas de prensa, un día sí y el otro también. No es nada bueno para que vaya fraguando una negociación. Pero, señor Sánchez, usted fue tomando opciones. Era lógico. Y tomó la opción de ir construyendo con Ciudadanos un documento que podía haberse quedado en aquellos 5 ejes genéricos que anunciaba el señor Rivera y, si quiere, algo más, pero que se convirtió a la postre en un texto de 66 páginas, en el que hay mucha concreción y algunos compromisos que, desde luego, hacen que otras formaciones políticas se vean fuera. Y ahora, en estos momentos, está usted pidiendo el voto a su candidatura poco menos que gratis et amore, algo así como diciendo: oiga, fíjense de mí, aunque haya podido firmar cosas que a ustedes no les gusten en absoluto, incluso que les puedan molestar, pero fíjense de mí porque la alternativa es peor. Y claro, ¿por qué deben confiar los grupos políticos a los que usted está pidiendo su voto que su política va a tener en cuenta aquellos asuntos que incluso se le han planteado por escrito y a los que ha dado un no por respuesta, ha obviado entrar o ha descafeinado por completo en su oferta? ¿Por qué vamos a tener que pensar que lo que no se ha atrevido a firmar o a acordar va a ser capaz o se va a comprometer a llevarlo adelante simplemente porque nos caigamos más o menos bien y le votemos? Que es verdad que la relación personal es excelente. Pues precisamente de esto va el asunto, de que tengamos certezas de que usted y el programa político que quiera llevar a cabo va a hacer determinada política, y para eso no sirve con requerir el voto de manera vacía. Hace falta concreciones. Usted lo ha reconocido, cuenta solo con 130 votos, únicamente con 130 votos. Yo diría que pocos entienden por qué ha optado por este eje. Por un partido que hoy por hoy, no sé en el futuro, pero hoy por hoy, permítanmelo, con una ideología nebulosa, solo encuentra hoy por hoy su definición tal y como nació en la negación del nacionalismo catalán y vasco. Y lo ha hecho además con un nivel de concreción tal que hace muy difícil que los demás le apoyemos. Fíjese que antes, se lo voy a decir después, lo voy a hacer ahora, porque es que el señor Rivera ha comentado también un asunto, ¿no? Ha hablado de pactos de Estado. Y los pactos de Estado con nacionalistas, eso no es imposible. Esto es pacto de Estado, más bien es, o se hacen los pactos con Dios o con el demonio, y con los nacionalistas más bien con el demonio. Yo le diría al señor Rivera, tiempo al tiempo, porque se dará usted cuenta que normalmente los nacionalistas vascos, y creo que también puedo decirlo de los catalanes, pero cuando hablamos, discutimos y firmamos, cumplimos nuestra palabra. Y le diría más, le diría que mucho más lealmente que algunos partidos estatales. Pero dicho eso,
Claro, ¿en qué estaba pensando el señor Rivera? Porque si pactar con los nacionalistas vascos, PNV, es hacer pactos con el diablo, desde luego él no estaba pensando en hacer un eje que a usted le diera una cierta mayoría, porque usted estaba negociando con nosotros, y al mismo tiempo con otros grupos, con Podemos, con Compromís, pero él no estaba pensando en eso. Porque para él, al parecer, hoy por hoy, espero que en el futuro no sea así, señor Rivera, ya nos iremos conociendo un poquito mejor, pero hoy por hoy es hacer pactos con el diablo. Y, por lo tanto, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo, señor Rivera? El suyo seguramente convertirse en hombre de Estado, firmar un papel y aparecer aquí, bueno, haciendo su discurso, pero no para presentar una alternativa real de gobierno. Y ustedes han entrado ahí, pero sin darse cuenta de que eso imposibilitaba muchas cosas, porque incluso el otro partido no tenía esa intención. Y si le soy sincero, personalmente, se me escapan las claves de ese movimiento, sobre todo, insisto, si hubiera sido un documento concreto, definido, unos ejes, algo, bueno, oiga, todos podemos intentar buscar, seguro que podemos encontrar algunas cosas que podemos estar de acuerdo. Pero un documento, como dice usted, con 200 puntos concretos, bueno, pues a mí se me escapa cuáles son las claves, sobre todo considerando que en el otro eje hubieran tenido quizás posibilidad de unas mayorías más sencillas. Usted me dice, no hay mayoría. Bueno, no lo sé. Desde luego, probablemente para la investidura, más fácil que por el otro lado. Y para sustentar un gobierno durante 4 años y equilibrado, hombre, no le voy a decir que el tema es complicado, pero oiga, todo se puede armar. Y, desde luego, si los ciudadanos han dado unas mayorías como esta y usted cree que tiene que haber un gobierno de cambio, etcétera, bueno, pues ahí todo se puede hablar y todo se puede estudiar y todo se puede ver. Yo no lo entiendo. No sé si hay que entenderlo en el ámbito interno de su partido y en algunas claves. Hay que pensar que quizás aquello, la gran coalición, no está tan lejano. No sé qué ha pretendido hacer exactamente con las negociaciones, pero, desde luego, con respecto a nosotros, ni usted ni su partido se han comprometido absolutamente a nada. Ningún hecho. Es verdad que buenas palabras. Fije usted que hemos estado dispuestos a explorar la posibilidad de entendernos hasta el último momento, sin vetos, creyendo que debía ser posible, con la esperanza de abordar desde la lealtad temas básicos para el Estado de los ciudadanos. Pero de la agenda vasca, de los asuntos que interesan específicamente a Euskadi, nada de nada, tampoco en su discurso. Busca nuestro apoyo en esta sesión y nos plantea usted que le apoyemos conociendo la firma de un único documento, que, entre otras cosas, niega contundentemente la posibilidad de consultar a catalanes o vascos sobre su futuro político. Hombre, ya sabíamos lo que usted y el señor Rivera todavía más piensan sobre el derecho a decidir, pero hace falta negar explícitamente desde la raíz cualquier posibilidad de consulta en un documento de acuerdo entre partidos cuando está usted tan necesitado de votos. Yo ya sé con quién estoy tratando, qué pensamos cada uno, pero de eso se trata, de hacer acuerdos entre diferentes, a pesar de que haya diferencias muy grandes. Ya sé lo que piensa cada uno y dónde está cada cual, pero no necesito escribirlo. Desde luego no voy a poner cosas que le impidan a usted hacer movimientos para lograr mayorías. Nosotros éramos muy conscientes de eso. Ustedes parece que no tanto, o quizás sí. Voy a ponerle algún otro ejemplo. Sobre que agenda vasca cero, reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ley municipal. No le voy a decir que es una buena ley, porque para el conjunto del Estado más que probablemente no lo es. Pero sí lo es, en cambio, para los municipios de la Comunidad Autónoma y de Navarra, porque quedan específicamente claras sus diferencias, competencias y autonomía propia en esta materia, ahora más que nunca con esta ley, curiosamente, reconociéndose un sistema municipal diferenciado basado en el hecho foral. Les hemos propuesto que, en el caso de que pretendan modificar la ley, deberían respetar en la nueva normativa todo lo relacionado con este sistema propio y, de esta manera, respeten el contenido también de lo que puede ser, dentro de muy pocos días, la ley municipal vasca. Ustedes por ahora han hecho oídos sordos a esa mención, a aceptar esa diferencia. ¿Ese es el federalismo que nos espera de sus manos? ¿Más uniformización? ¿Referencias al artículo 137 de la Constitución? Este documento que han suscrito con Ciudadanos, señor candidato, está basado, además, en el documento inicial que el Partido Socialista Obrero Español planteó como base de un gobierno al que llamaron Programa para un Gobierno Progresista y Reformista. Y estaba, se lo dijimos, plagado de políticas transversales en el ámbito de los derechos sociales. Competencias que están en manos de las comunidades autónomas, pero que ustedes quieren asegurarse, o a través de órganos coordinadores o de control, creados específicamente, o afirmando más poderes para las conferencias sectoriales o incluso a través de normativa básica. No lo compartimos. Es una invasión de nuestro ámbito de autogobierno.
Como partido nos tomamos muy en serio la situación económica. Créame que nuestro objetivo, y así nos presentamos ante la ciudadanía, es contribuir a la estabilidad institucional en unos momentos en los que económicamente nos enfrentamos a retos muy importantes. Hay muchas incógnitas en el futuro económico y discrepamos bastante de lo que se ha hecho en estos últimos 4 años, que debería haber servido para reformar las bases económicas del Estado, y simplemente no se ha hecho así. Y creo que también debería haberse aprovechado para afrontar seriamente las reformas políticas que son más que necesarias. Se ha ido simple y llanamente a una política de austeridad, sin ningún otro objetivo que reducir el déficit, en el que se han sacrificado tanto los servicios sociales como las inversiones que desde la Administración pública hubieran sido necesarias para impulsar la economía. Y con la crisis económica como pretexto, la política del Partido Popular ha traído como consecuencia una recentralización de medidas y políticas, marcha atrás en el autogobierno, en definitiva, con unos estatutos de autonomía más desfigurados y menos eficaces. Una austeridad a ultranza que ha traído recortes sociales. Y, en definitiva, un cambio de modelo económico hacia una mayor precarización, con menos derechos y menos salarios, con contratos más volátiles. Nosotros hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, hacer una política diferente en Euskadi. Nos gustaría que el Estado enderezara su rumbo en ese sentido. Coincidimos con usted en la solicitud ante la Unión Europea de una exigencia de mayor flexibilidad en los cumplimientos de objetivos de déficit público, no solo porque ello faculta la ejecución presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas, sino porque es preciso orientar la política hacia un impulso a la demanda agregada. Pero qué curioso que después de 4 años de un Partido Popular negándose a renegociar en Europa, tal como nuestro propio grupo le pedía, la disminución de deuda ayer o antes de ayer, creo que fue ayer mismo, a través del diario ABC, el Gobierno en funciones nos hizo saber que ha conseguido un año más para rebajar el déficit al 3%. Cuidado, señor Sánchez, que los patrocinadores de la gran coalición le van a intentar dar el abrazo del oso con su propio programa. Desde luego, a nosotros no nos van a encontrar en un acuerdo que proponga, por ejemplo, un ínfimo incremento del 1% del salario mínimo interprofesional, ni que no derogue directamente, sin paliativos, el artículo 82.3 de la reforma laboral, entre otros aspectos de la misma. Si no se tiene un diagnóstico atinado sobre la situación económica, difícilmente se podrán adoptar las medidas adecuadas. Y no observamos que lo tengan más allá de un listado nuevo de medidas en ese documento que refleja los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Ciudadanos. El señor Homs ha venido a decirlo anteriormente, ¿no? Falta un modelo de crecimiento. Hay muchas medidas, pero ¿cuál es la coherencia de todo esto? En nuestra opinión, aparte de las medidas ya señaladas hacia la Unión Europea, sería deseable un amplio consenso para impulsar un cambio de modelo económico basado en la innovación y el valor añadido, no en la devaluación salarial, como está ocurriendo, y para ello es necesario reformar en profundidad el mercado de trabajo, evitar el fraude en los contratos de jóvenes, incrementar el salario mínimo interprofesional en una cuantía muy superior a la que recoge el acuerdo, una política adecuada de infraestructuras y un impulso a la I+D+I orientada al mercado y a la inversión productiva y no solo vinculada a la ciencia y a la universidad. Reordenar las competencias autonómicas buscando también, además del respeto al marco legal, la eficacia y eficiencia económicas que se requieren en cuanto a política industrial, turismo, política territorial, etc. Nosotros tenemos claro que el margen adicional que se consiga con el retraso del objetivo de déficit, que parece que ya está hecho, parte, aunque nos parece escaso, debe aplicarse a políticas de gasto que impulsen el crecimiento económico, no solo a corto plazo, sino para aumentar el potencial de crecimiento económico a un futuro a formación, a I+D+I, inversión pública. Y ese margen, señor candidato, debe ser aplicado en las administraciones públicas en función de los esfuerzos realizados y de las necesidades de financiación. Pero, evidentemente, a ninguno se le escapa que, sobre todo, las comunidades autónomas son quienes están más apuradas financieramente en razón de tener entre sus competencias políticas las políticas más cercanas a los ciudadanos y que tienen un efecto más directo. Sí, hay que ir a exigir a la Unión Europea un plan Juncker que de una vez deje de ser ese fantasma que se menciona pero nunca se concreta, ¿verdad, señor presidente? Esto del plan Juncker es que no acaba de aterrizar. Parece que hay bastante palabrería en todo eso. Hay que reclamar un papel más activo del BEI
una apuesta más firme hacia una unión monetaria, hacia la unión bancaria, los eurobonos o el presupuesto público contributivo, un presupuesto público más dedicado a la expansión. Evidentemente, todo ello dentro de un equilibrio presupuestario del que debe gozar toda economía que se precie de tener un mínimo futuro. Por cierto, nos gustaría que ese equilibrio presupuestario en el caso de Euskadi fuera pactado entre las dos administraciones en el seno de la Comisión Mixta, porque se olvida muchas veces que en el caso de las instituciones forales tenemos un ámbito diferente que se escapa al ordeno y mando por parte del Estado, que exige el acuerdo entre las dos partes. Y en ese sentido, señor candidato, reclamamos instrumentos económicos que no se han dado hasta el momento. Para empezar, el Estado está incumpliendo su obligación de pactar un cierre de cupo desde el año 2007 y el acuerdo de una futura ley quinquenal. Estamos esperando desde 2007. Luego dirán que son las instituciones vascas las responsables de estos retrasos. Necesitamos una actualización del concierto con capacidad normativa en el ámbito de IVA. Necesitamos gestionar el régimen económico de la Seguridad Social tal y como dice nuestro Estatuto de Autonomía. Un País Vasco que pueda gestionar directamente la Seguridad Social fue un asunto reclamado ya en su momento por el propio Partido Socialista en su programa de gobierno en las elecciones vascas tras la aprobación del Estatuto. Así lo entendían, tal y como nosotros lo entendemos hoy. Son ustedes quienes han cambiado de posición, si es que han cambiado. ¿Qué hay con respecto a todo esto? ¿Qué hay con respecto al cumplimiento del Estatuto? Se nos ha negado una transferencia tras otra. De hecho, ha habido que negociarlas, usted lo sabe bien, y arrancarlas compensándolas con acuerdos parlamentarios una y otra vez. ¿Qué hay del desarrollo del futuro autogobierno? ¿Qué modelo de Estado piensan impulsar? Porque hablar de que vamos a abrir una comisión para cambiar la Constitución y en 6 meses, por cierto, luego si quiere hablamos también de los puntos que han incluido, que alguno no me deja un tanto intranquilo. Pero ¿qué modelo de Estado piensan impulsar? ¿Cómo piensan ustedes, como candidatos, si lo piensan, encauzar las reivindicaciones de quienes reclaman su reconocimiento nacional? A Cataluña no le dan una salida, aun sabiendo que existe un problema político. El documento que han firmado en concreto solo habla de impedir, no de solucionar. Es más, creo que se lo ha dicho hasta cierto punto su propia afiliación en Cataluña. Allí ha sido donde sus afiliados apenas han respondido a la pregunta que han hecho los militantes socialistas. Creo que ha ido únicamente a votar un 30% de la afiliación. Hay un problema político y hay que darle respuesta. Ustedes están renunciando a ser uno de los actores claves en el proceso catalán. Unos y otros deben ser conscientes de que hay un problema político y que es de esta manera cómo debe ser abordado. La mejor manera de fracturar España no es, señor Sánchez, dejar que la gente sea consultada y vote. La mejor manera de fracturar España es hacer oídos sordos a que existe un problema de pertenencia nacional que cada vez se va a enquistar más. Por cierto, antes ha mencionado y loado el señor Rivera la transición y ha señalado que incluso entonces los partidos nacionalistas acordaron y aprobaron la Constitución. Usted es joven, me gustaría recordárselo, el PNV no votó favorablemente la Constitución española. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estado fuera del acuerdo constitucional. Y fíjese, a pesar de eso, hemos ido cumpliendo con la ley, pero no estamos dentro. Y si ustedes quieren integrar al nacionalismo vasco, vayan pensando en otros parámetros, porque durante todos estos años el Partido Nacionalista Vasco y el nacionalismo vasco en su conjunto ha estado fuera. ¿Quieren ustedes que siga estando fuera? Pues ustedes verán. Se equivocan, además, si creen que no existe un problema político en Euskadi. Tarde o temprano habrá que buscar fórmulas que actualicen el autogobierno vasco y que hagan posible que una comunidad donde el sentimiento nacional es diferente pueda encontrar una situación institucional y nacional que satisfaga a todos los ciudadanos, cosa que hoy no sucede. Deberían contribuir ustedes a ello, pueden contribuir ustedes a ello. En esta próxima legislatura y, desde luego, en la siguiente, el Parlamento vasco tendrá que ir tomando decisiones. ¿Qué tiene que decir usted ante esto? ¿Qué tiene que decir el Partido Socialista? ¿Qué piensa el Partido Socialista con respecto al futuro del autogobierno vasco? ¿Cómo interpretan el valor de la disposición adicional primera de la Constitución? ¿Somos los vascos o no una nación? ¿Sí o no? Desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español. Deben acabar ya, por otra parte, la inveterada costumbre de interponer recursos una y otra vez, no solo a las leyes del Parlamento Vasco y Parlamento Navarro, sino incluso a actos administrativos que son muchas veces necesarios para cumplimentar acuerdos pactados por ambas administraciones. Ahora le miro al señor Montoro.
Por ejemplo, el recurso judicial contra la oferta pública de empleo de la Ertzaintza, que lo único que busca es cumplimentar acuerdos de la Junta de Seguridad en cuanto al mantenimiento del número de efectivos de este cuerpo. Retiren ese recurso. Por cierto, ya se ha acabado la excusa de ETA para mantener en Euskadi un número de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado que no se ajustan a las competencias que tienen asignadas según el Estatuto. El Estatuto de Autonomía de Euskadi habla de un nítido reparto de tareas de seguridad en el País Vasco. Debe cumplirse ese acuerdo. ¿Qué opina usted de todo esto, señor candidato? ¿Va a reconocer de una vez el Gobierno del Estado, por otra parte, que la competencia de Euskadi en materia de educación está basada en la disposición adicional primera de la Constitución y, por lo tanto, ese fondo de foralidad le hace diferente en cuanto a su competencia al resto de las comunidades autónomas? ¿Van a respetar ustedes y su Gobierno el ámbito de autogobierno, que es mayor que el resto de los ayuntamientos del Estado, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra? ¿Van a dejar hablar a la ciudadanía? Y no le estoy planteando el derecho a decidir de Euskadi y de Cataluña, que también, pero simplemente les estoy planteando que vecinos de municipios situados en enclaves puedan hacer que su opinión sea escuchada y que puedan votar y cambiar si su voluntad es clara de una comunidad autónoma a otra. Fíjese qué cosa más básica le estoy solicitando. La desaparición de enclaves, si así lo quieren sus vecinos. La desaparición de enclaves, si así lo quieren sus vecinos. Que no se rompe España. ¿Qué va a hacer su Gobierno en cuanto a la paz y la convivencia en el País Vasco? Puede ser un tema que alguno de sus compañeros de formación dé por amortizado, pero desde luego no lo está. En el caso de que llegara a ser presidente del Gobierno, ¿qué haría en todo esto? ¿Qué piensa hacer en cuanto a las infraestructuras? Me puedo hablar del TAV, evidentemente, de los retrasos que acumula el eje atlántico, uno de los que la Unión Europea prefijó como prioritarios, pero le puedo hablar de más infraestructuras. Señor candidato, hay muchos ámbitos en los que nos gustaría que se pronunciara y no le hemos oído absolutamente nada en su discurso. Por tanto, esto no mueve a darle ningún apoyo. Ante esta perspectiva, el señor Sánchez entenderá que nuestro voto en ninguna manera puede ser positivo. No se ha hecho el esfuerzo necesario para acercar posturas, ni la alianza que ha forjado nos da confianza alguna que en el futuro pudiéramos tener un diálogo fructífero. Su discurso no despejó ninguna de las incógnitas y no da ninguna seguridad ni confianza en que se puedan abordar nuestras preocupaciones. Si alguien pensaba que simplemente por nuestra mala experiencia en la legislatura pasada con los populares o nuestro manifestado interés en que haya estabilidad institucional y evitemos la convocatoria electoral bastaría para que les apoyáramos, pues es que no nos conocen aún. No puede contar usted con nuestro apoyo con las bases en que lo ha fijado. No sé lo que pasará en el futuro. El PSOE puede seguir siendo un actor importante en un futuro acuerdo, muy importante. No sé si usted volverá a ser propuesto por el rey a ser candidato, pero las bases sobre las que se asiente un posible acuerdo deberán ser muy diferentes a las que usted presenta hoy. Me gustaría acabar literalmente este discurso como finalicé el último del denominado Estado de la Nación, porque engarza con el presente, con el momento actual. Me dirigía entonces al señor Rajoy diciendo: nuestra mirada está en el futuro y el futuro no es la mayoría absoluta del PP. Confiamos en que sea un futuro abierto, de negociación y entendimiento, en el que en vez de esconder la cabeza ante los retos estructurales, estos sean afrontados con convicción y realismo. Un futuro que en lo referente a Euskadi y Cataluña debe contemplar necesariamente una segunda transición. Señor candidato, quedamos a la espera. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban. Gracias, en primer lugar, por las recomendaciones que me ha hecho para la negociación y para la búsqueda de acuerdos. Es verdad que en Euskadi nunca ha habido mayorías absolutas, siempre se ha tenido que forjar la gobernabilidad con el diálogo, con el acuerdo, y de eso sabemos mucho los nacionalistas vascos y también los socialistas. Creo que durante los últimos tiempos, y ya también en tiempos pasados, los mejores años de Euskadi, también yo creo que los mejores años de muchos pueblos y ciudades de Euskadi han venido de la mano del entendimiento y de la colaboración y cooperación entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Así lo estamos haciendo ahora en muchas diputaciones, también en muchos ayuntamientos, y creo que se están beneficiando positivamente los ciudadanos de Euskadi. Y me gustaría plantearle el por qué no hacerlo también a nivel estatal.
Yo escuché al señor Urkullu hace unas fechas decir que las reformas que necesita España y Euskadi se tienen que hacer por la vía del diálogo y del acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. En segundo lugar, decía el señor Lehendakari que le gustaría que el próximo Gobierno de España tuviese un mayor compromiso con el autogobierno de Euskadi. Y yo no me cierro a ello. Y en tercer lugar, decía que no quería que el señor Rajoy siguiera siendo el presidente del Gobierno, porque ha sido, textualmente decía, un muro frente a las apelaciones del diálogo para resolver conflictos. Y yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, el presidente del Congreso, el señor López, fue el Lehendakari de Euskadi también y conoce bien los ímpetus recentralizadores cuando gobierna la derecha en nuestro país. Así que yo no les pido un cheque en blanco en absoluto. Tiendo la mano para el diálogo y, desde luego, en las conversaciones que he tenido con el señor Urkullu, le he planteado desde el primer minuto que queríamos tener unas relaciones fluidas entre ambas administraciones, que queríamos resolver los conflictos pendientes sobre el cupo vasco y también que queríamos resolver las transferencias pendientes según lo previsto en el Estatuto de Gernika. Y esa mano, señor Esteban, sigue tendida. Desde luego también, y saben que es una de las cuestiones que ha planteado el Partido Socialista de Euskadi, tenemos que resolver la situación concreta en la que está sumido la industria del acero y que está atravesando precisamente ACB en Vizcaya, y también el diferencial de coste de la energía eléctrica, que es una de las recomendaciones que ustedes o de las reclamaciones que ustedes han venido persistentemente reclamando al Gobierno de España. Y ese es el camino. Yo creo que podemos encontrar, señor Esteban, muchos puntos en común desde el diálogo, desde el entendimiento, desde el acuerdo, que precisamente el Partido Socialista de Euskadi ha forjado con ustedes para garantizar esa estabilidad de las instituciones en el País Vasco. Respecto a la modificación del Estatuto de Gernika, yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo en el Parlamento, en la Comisión, por parte de ambos partidos, y deberán de ser las formaciones políticas en el País Vasco quienes decidan cuál es la orientación de ese estatuto o de esa modificación del Estatuto de Autonomía en el País Vasco. Sí que le diré, señor Esteban, que en relación con la agenda vasca podemos hablar de ella. En las negociaciones han surgido muchísimos elementos en los que creo que podríamos entendernos, pero no desprecie el acuerdo que hemos firmado y por el cual yo presento mi candidatura a la presidencia del Gobierno, porque cuando estamos hablando de la agenda vasca también estamos hablando de la agenda común. Y hay 200 medidas que creo que son de mejora para los ciudadanos, vivan donde vivan, también en Euskadi. Porque hablar, por ejemplo, de la agenda juntos que podemos impulsar el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista tiene también que ver con el plan de choque para crear empleo y también revisar a fondo la reforma laboral aprobada por el Partido Popular durante la pasada legislatura. O también entiendo que la agenda vasca no será ajena a la propuesta que hemos hecho de revisar los copagos farmacéuticos para eliminar los copagos farmacéuticos planteados por el Partido Popular durante la pasada legislatura. O también, evidentemente, la derogación de la ley de racionalización de la Administración local o la revisión, que es lo que se plantea en el acuerdo y que, lógicamente, no está poniendo en cuestión aquellos elementos que usted ha dicho en su intervención. La paralización de la LOMCE, el pacto contra la violencia de género, que sé que es una cuestión que a ustedes también les importa y mucho, o la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Quiero decir, señor Esteban, que tenemos muchísimos puntos en común en los que nos podemos encontrar y, desde luego, también trabajar. Mire, yo lo he dicho desde el primer momento. Creo que este es un acuerdo abierto a otras formaciones políticas. Este es un acuerdo que no plantea ningún veto, que no plantea ninguna línea roja, que no plantea ninguna exclusión. Al contrario, que se abre al apoyo de otras formaciones políticas. Y plantea, además, poner en marcha al país, hacerlo avanzar y salir de la situación de bloqueo en la que lo ha sumido el Grupo Parlamentario Popular y su incapacidad para poder formular ninguna alternativa mayoritaria en la Cámara. Y yo tiendo la mano, señor Esteban, al Partido Nacionalista Vasco. Yo no sé si será hoy, mañana, pasado o cuando sea. Bueno, señor Sánchez, pues vista su intervención no me voy a extender mucho, evidentemente. Sí, mano tendida también la nuestra. Quedamos a la espera, he dicho. Yo no creo que aquí se acabe todo. Empieza, bueno, un ciclo diferente. He dicho también que creo que la experiencia reciente pues puede traer bastantes lecciones
y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que en ese sentido, decir lo que ha dicho usted, hemos gobernado muchos años juntos en Euskadi. También decía, bueno, el señor López también sabe cómo se las ha gastado el Partido Popular en materia de autonomía, etcétera, etcétera. Sí, sí, joder, pero el señor López estaba gobernando con el Partido Popular. No me extraña que lo sufriera, y quizás hasta doblemente. Pero sí, es verdad, hemos trabajado conjuntamente y hemos llegado a acuerdo, y nuestra mano también está tendida, ¿no? Y yo, además, admito que hay materias económicas en las que podemos coincidir perfectamente. Lo hemos hecho también en Euskadi, hemos hecho también acuerdos fiscales y ahí se puede avanzar, evidentemente. Pero usted tiene que comprender también que más allá de todo eso, uno, y desde luego el Partido Nacionalista Vasco lo tiene muy claro, se debe a sus electores y se debe a los ciudadanos de aquellas circunscripciones donde se presenta. Y nosotros, por lo tanto, nos debemos a Euskadi. Y en ese sentido, bueno, nosotros queremos saber exactamente qué piensa usted con temas concretos que en estos momentos preocupan al País Vasco. En materia industrial, en materia de infraestructuras, en materia social. Porque también, por ejemplo, en materia social, me habla usted, eliminar el copago, estará de acuerdo. Evidentemente, el Gobierno vasco puso el recurso, etcétera, etcétera. Sí, pero en el acuerdo con el señor Rivera hablan de expresamente hay que reforzar el papel del Consejo Interterritorial de Sanidad para que coordine más. Oiga, pues mire, ustedes decidieron con el Partido Popular a la limón, soy PP, no sé si fue aquello el año 96, no me acuerdo exactamente, pero decidieron que educación y sanidad la pasaban a todas las comunidades autónomas, aunque no lo hubieran pedido. Oiga, nosotros ya lo tenemos antes. Si ahora ven una necesidad de coordinar, coordinen a los demás, pero los demás respeten nuestras competencias tal y como las acordamos. Quiero decir, ¿cómo tengo que interpretar exactamente ese párrafo? ¿Me entiende? Sí podemos llegar a muchos acuerdos, pero no me diga que no hay ningún problema en el… También podría entrar en materia de cuando habla, por ejemplo, de Constitución, etcétera, etcétera, ese documento, ¿no? Bueno, vamos a fijar las competencias del Estado para que queden fijadas y las competencias de las comunidades autónomas. Las competencias de las comunidades autónomas están en los estatutos de autonomía. El problema es que luego en leyes de bases, decretos básicos y sentencias del Tribunal Constitucional, lo que había sido el pacto político se fue echando agua. Oiga, no me vendrá aquí a interpretar cuáles son las competencias del Estado y las de las autonomías para reinterpretar lo que ya es una ley orgánica. Yo a eso le tengo una cierta prevención. Entonces, sobre todos esos temas me gustaría hablar y, desde luego, si se abre una comisión constitucional, me gustaría saber antes cuál es la posición del Partido Socialista. ¿Cuál es el modelo que tiene el Partido Socialista en la cabeza para el Estado español, si es que tiene alguno? Vamos a pasar ya de lo federal. Y le voy a decir más. Asumimos o no, porque esto sería muy importante, y yo creo que, de verdad, interesa, fíjese, no es que interese a los vascos, no es que interese a los catalanes, es que interesa a todos los ciudadanos españoles. Interesa a todos los ciudadanos españoles el dar estabilidad a una estructura del Estado por un tiempo largo. Vamos a asumir de una vez que hay dos sociedades dentro del Estado español que se sienten diferentes y que, por lo tanto, las relaciones institucionales tienen que regularse de manera diferente y hay que hacer determinados reconocimientos y determinados guiños. Si aceptamos eso, que eso no es ser más ni menos que nadie. Porque en los derechos y libertades, oiga, yo ahí no le voy a poner ninguna pega. Los del título primero para todo el mundo, no le voy a poner ninguna pega, ni el plan Ibarretxe lo ponía. Lo decía claritamente, y además quien tenía que interpretar es el Tribunal Constitucional. Pero si aceptamos eso, habremos dado un paso de gigante. El Partido Socialista está pensando en eso cuando habla del modelo federal. ¿Va a aceptar realmente que hay dos realidades? ¿Va a aceptar que tenemos que entrar en una discusión de una estructura diferente para Cataluña y para Euskadi? Si es así, de verdad, es un tema que sería positivo, pero no para los ciudadanos a los que representa mi grupo político, para los ciudadanos de todo el Estado español. Y yo eso es lo que me gustaría también conocer. Porque hay realidades. Mira, ha hecho usted antes, no respondiéndome a mí, pero sí, yo sí quisiera decirle una cosa, de verdad. Fuera de la ley nada, dentro de la ley todo, ¿no? Bien, me parece correcta oyéndolo así, ¿no? Pero yo me acuerdo, se decía, con violencia nada, sin violencia todo. Vamos a ver.
Dentro de la ley todo sí, pero es que la ley también se puede reformar, la ley se puede utilizar para dar facilidades, para hacer determinadas convocatorias. Es más, la ley se puede utilizar y aprobar, fíjese, incluso, digamos, para aclarar problemas, incluso reforzando la posición del Estado. Y además voy a utilizar un ejemplo socialista. Ustedes trajeron en la legislatura pasada a este Congreso de los Diputados, a una sala del Congreso de los Diputados, a Stéphane Dion. Nada menos que a Dion, al líder canadiense liberal, que fue el que, bueno, armó contra Quebec y contra la votación de Quebecois, etcétera, etcétera, y fue el padre de la famosa ley de claridad. Bueno, marca unos tiempos, marca unas exigencias, marca unas mayorías cualificadas, etcétera, etcétera. Oiga, yo no me opongo a leyes de claridad. Sí, creo que podrían ser incluso beneficiosas y podrían aportar una solución. Y me alegré mucho cuando vi que trajeron a Dion. No pude ir, no pude asistir porque tenía otro compromiso. Pero yo me alegré mucho cuando trajeron a Dion. Porque parece que algunos ven como, la ley de claridad, esto va en contra de que... No, la cuestión es aclarar las cosas. La ley, efectivamente, la ley, pero la ley que haga posible... si es que hay una mayoría democrática, evidentemente, pero la ley que haga posible que las ideas que tenemos todos quizás un día puedan ser posibles. O no, si no lo convencemos a la gente, ¿no? Pero, quiero decir, ahí hay instrumentos. ¿Están ustedes convencidos de que verdaderamente hay que hacer algo con el Estado español? Y, de verdad, eso creo que sería bueno para todos. Pero, en cualquier caso, nosotros tenemos la mano tendida. Creo que se abre un nuevo ciclo, ya vamos a ver qué es lo que da de sí. No sé el resto de los partidos qué intenciones tengan de moverse, de hablar, de discutir. Nosotros estamos dispuestos a hablar. Ahora le digo, es muy difícil que podamos utilizar todos los mimbres del cesto que ha utilizado para presentar aquí con el acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que más valdría, empecemos a utilizar nuevos mimbres, algunos que les sirvan, pues perfecto, pero vamos a hacer un nuevo cesto y si puede ser no tan grande como el anterior. De verdad que nos va a ir mejor con las líneas básicas y las ideas claras y luego actuando con lealtad todos, y en eso desde luego que siempre va a tener usted o cualquier otro partido, si llega a un acuerdo, la lealtad plena del Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko, señor Esteban. El candidato tiene la palabra. Gracias, señor Esteban, por su intervención y por su ofrecimiento. Yo, insisto, seguimos con la mano tendida al Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. También le digo que el acuerdo que hemos firmado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos va en serio y que, en consecuencia, a nosotros nos parece no solamente un buen paso, sino que nos parece un paso en el sentido y en la línea que necesita nuestro país. Hay 200 mejoras que planteamos en términos de regeneración democrática, en agenda social, que comparten muchos vascos y vascas, en cuestiones que tienen que ver también con la reforma constitucional. ¿Y sabe cuál es el planteamiento que tiene el Partido Socialista? El Partido Socialista lo que quiere es una reforma constitucional para avanzar de una vez por todas hacia el Estado federal, clarificar cuáles son las competencias de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y nosotros, no solamente aquí en esta Cámara, sino también en el Parlamento de Euskadi, siempre hemos defendido aquellos territorios que tengan una clara vocación de autogobierno. Y yo lo he dicho en la tribuna y lo vuelvo a decir hoy. Desde luego, las transferencias pendientes que están desde el año 2011 es un ofrecimiento que hago al Partido Nacionalista Vasco y a Euskadi, y desde luego también me parece que es importante el ofrecimiento que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco durante estos últimos meses, que han dicho sí a entrar en el debate de una reforma constitucional. Ahí, señor Esteban, podremos hablar de muchas cosas, de algunas de las que usted también ha planteado en su intervención.